Bien, pues buenas tardes ya para mí. Ya fueron tardes ahorita. Tal vez algunos de ustedes que normalmente pues ven estos videos pues no sepan, pero tenemos un huracán aquí cerquita. Así que pues bueno, no nos pudimos juntar como congregación. Así que pues bueno, aquí va el video de la predicación de hoy. Si tienen ahí sus Biblias, pues vamos a seguir en lo que hemos estado en esta serie de uh, pues predicaciones basadas en el Evangelio según Mateo. Entonces vamos a estar en lo que son los versículos 20 al 37 del capítulo 5 de Mateo. Uh, los voy a leer, pero pues si no quieren escucharme a mí leer y quieren leerlo ustedes, tal vez retienen más leyéndolo ustedes mismos, pues adelanten el video y pues léanlo ustedes. Pero dicen estos versículos: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del Gehenna de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al Gehenna. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al Gehenna. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del malo. Bien, el último versículo de lo que vimos la semana pasada y que es pues el primero de hoy, el versículo 20, dice algo que debió pues causar sorpresa a los que oían el sermón de Jesús. Jesús les dice: si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, pues no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué? ¿Cómo se supone que vamos nosotros a superar la justicia de los hombres pues más justos que tenemos aquí en Israel, ¿no? Tal vez fue la reacción de ellos. La semana pasada mencioné que Jesús traía la interpretación correcta y completa de la ley. No venía a abolirla, sino que venía a darle su verdadero significado. Y ahí es donde se encuentra la respuesta a esta reacción de los oyentes de Jesús. Si había, en este caso, una mejor interpretación, una interpretación más completa, a la verdadera interpretación, entonces sí hay forma de ser más justo que los justos que había entre ellos, ¿no? Que en este caso los fariseos y escribas. Pues esta interpretación de la ley era superior a la de los fariseos y escribas. Y precisamente Jesús se dispone a dar esta interpretación superior. A partir de aquí, en esta parte del decreto del rey, como le he estado llamando a esta sección del Sermón del Monte,
a partir de este momento Él nos va a dar una mejor interpretación o la interpretación completa, pues de lo que era la ley. En este caso, solamente veremos una parte de esa interpretación, lo que es con respecto al odio, al adulterio y al juramento falso, que fue lo que acabo de leer. Con respecto al odio, es fácil enojarse. Algunos de entre nosotros aquí en la iglesia en Manzanillo incluso hemos confesado, ¿no?, que pues somos enojones. Y muchos, como dicen, pues tenemos la mecha corta. Algunos ni mecha tienen, ¿no? Tronamos inesperadamente como el cohete de Guerrero que una vez nos trajo este Che y que casi nos truena a los pies de algunos de nosotros hace unos años. Los que estuvieron ese día ahí entienden a qué me refiero. El punto es fácil enojarse, es fácil perder, pues digamos, incluso la razón al momento de estar enojado con alguien, y es fácil desquitarse. Por ejemplo, ¿no? Qué fácil es que nuestro jefe nos grite y nos insulte, ¿no? Y qué fácil es, pues tal vez ir nosotros hacia nuestro trabajador y desquitarnos con él por los gritos y los insultos de nuestro jefe hacia nosotros. Luego, qué fácil es que este trabajador vaya a casa y se desquite con su esposa, con sus hijos. Y por los gritos que yo le hice, por los gritos que me dio a mí mi jefe. Qué fácil es que después, por ejemplo, tu hijo vaya y se desquite tal vez con la mascota favorita que tienen, por los gritos e insultos que tú le hiciste, porque pues tu jefe te insultó a ti y te desquitaste con él. O sea, es una cadena que se va haciendo, ¿no? Qué fácil es que la mascota vaya y se desquite. Bueno, ya le paramos. Pero entienden el punto. Es fácil enojarse porque es contagioso. Cuando alguien llega a discutir con uno, alguien llega a querer pelear, normalmente es fácil encontrar el pleito. Hace unos años estaba yo dándole clase a un par de mujeres y estábamos hablando acerca de este versículo donde dice que pues el que busca encuentra. Y de repente una de ellas me dijo, no, sí, yo entiendo ese versículo perfectamente. En una ocasión vino una mujer a buscar pleito y que lo encuentra conmigo. Obviamente la interpretación de ella no era superior, no era la interpretación como la de Jesús. Entendió más o menos el punto de lo que se estaba diciendo, pero bueno, era la interpretación incorrecta. Pero es muy fácil, pues que si alguien está buscando pleito con nosotros, pues nosotros se lo demos. Muchas veces ese pleito pues es bastante recíproco. Perdón, he estado algo ocupado aquí con esto del huracán y me quedé ya con la garganta un poco seca. Jesús aquí está predicando a un grupo de personas que están siendo oprimidos por un imperio, el imperio romano. Y estas personas escuchan a Jesús decir, no los odies. Y qué fácil era odiar a los romanos. Qué difícil es hacer lo que Jesús aquí está pidiendo. Si parte de madurar es aprender a reconocer tu ira y lidiar con ella antes de que salga de control, probablemente pues muchos de nosotros debemos de concluir que pues no somos muy maduros que digamos. Como vemos, el problema que tenemos es interno, pero se expresa externamente hacia otros, muchas veces incluso a gente, pues digamos, inocente. Jesús entonces comienza esta reinterpretación de la ley diciendo una frase que pues va a repetir él constantemente. Ustedes han oído que se dijo, shalala, shalala, pero yo les digo pues, que es de esta otra manera, ¿no? Jesús tomó la ley y demostró el plano que ésta provee para ser humanos genuinamente portadores de la imagen de Dios. No sé si recuerden algunos de ustedes qué significa ser imagen de Dios, lo vimos en algunas predicaciones pasadas. Ser imagen de Dios tenía que ver con la vocación para la que fuimos creados, y esta era la de servir y cuidar de la creación entera, ya sea otras personas o incluso la creación como tal. Entonces Jesús explica que el punto de la ley en contra de cometer homicidios no tenía como propósito detenerte
en el momento justo antes de matar a alguien, sino que el propósito de la ley era mantenerte lo más alejado posible de esa opción, de esa posibilidad, que ni siquiera consideraras querer a tu prójimo muerto. Cada vez que decidimos dejar que nuestra ira nos controle, vamos apagando esa luz que debemos de ser para el mundo. Vamos siendo menos portadores de la imagen de Dios. No solo nuestra vocación pues va disminuyendo, también nuestra humanidad. Y eventualmente, como dice Jesús, si dejamos que nuestra ira se convierta en palabras ofensivas, tarde o temprano vamos a comparecer ante una corte. El problema puede escalar. Aquí en Manzanillo lo vemos seguido. Los problemas escalan al punto de que, bueno, no nada más es ir a la corte, es incluso, pues alguien acabó muerto. Dice el teólogo N.T. Wright que si eres el tipo de persona que se burla de todo el mundo y lo insulta, el fuego que hay en tu interior puede llegar a ser todo lo que queda de ti, ya que el Gehenna, el vertedero de basura humeante de la antigua Jerusalén, puede apoderarse de ti por completo. Reconciliarse, hacer la paz con todos, de ser posible, hacer amigos. Suena fácil, suena incluso tal vez simple, pero cuesta mucho trabajo. Es muy difícil, porque lo que cuesta es tu orgullo. Y entre más grande sea tu orgullo, pues más costoso será lo que Jesús está pidiendo de ti. Como cristianos, debemos bajarnos de ese pedestal en el que a veces nosotros mismos nos subimos para sentirnos superiores a los demás. Debemos estar abajo del pedestal. Debemos de estar con los pies sobre la tierra, al mismo pues, nivel de los demás. Algo interesante que Jesús nos enseña aquí es que la reconciliación precede a la adoración. Jesús describe a alguien que fue al templo, compra su sacrificio y cuando está a punto de ofrendar este sacrificio en el altar, se detiene a pensar, ¿con quién debería yo de reconciliarme? ¿Por qué es interesante? Debemos pensar en lo que Jesús está diciendo y a quién se lo está diciendo. De Galilea, que es de donde son sus oyentes, a Jerusalén, que es donde está el templo para ir a hacer los sacrificios, es un viaje aproximadamente de unos 3 días. Entonces, nuevamente, imaginen la situación. Viajaste 3 días hacia el templo, compras tu animal para el sacrificio y cuando estás a punto de ofrendarlo, allí en el altar te acuerdas que debes reconciliarte con alguien. En Galilea, dejas ahí tu animalito recién comprado y vas para atrás. Otros 3 días de camino para reconciliarte y luego otra vez otros 3 días para regresar al templo. Obviamente el punto de Jesús no era, pues hagan viajes largos. El punto era que debemos de vivir día con día de tal forma que cuando vienes a adorar a Dios, pues no haya resentimiento entre tú y tu prójimo, o tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, etc. Como dije antes, la reconciliación precede a la adoración. Jesús nos está preguntando, con todo el peso de sus palabras, ¿hay alguien con quien deberías reconciliarte antes de adorar a Dios? Porque ¿cómo puedes acercarte a Dios amándolo con todo tu corazón si tu corazón está lleno de ira hacia alguien? Ve y límpiate de tu ira primero, luego ofrécele tu corazón a Dios. A menos que, en este caso a los israelitas que escuchaban el sermón de Jesús, pero también nosotros que lo estamos leyendo, a menos que aprendamos a cómo ser realmente el pueblo de Dios, cómo ser luz para el mundo, cómo ser esa sal de la tierra, a menos que aprendamos a vivir nuestra vocación como portadores de la imagen de Dios, el desastre acecha a la puerta. El desastre tiene raíces en el fracaso personal de no poder lidiar con la ira. Y el fruto de la ira, pues es una violencia justificada que afecta a todos. Jesús nos enseña aquí a rechazar el camino de la ira. En su vida, Jesús tomó la ira de sus enemigos en Israel y de los enemigos de Israel, en este caso los romanos. Tomó él la ira de estos dos grupos sobre sí mismo y murió por causa de esa carga.
En este mundo o somos seguidores de Jesús, cargando nuestras cruces, siendo crucificados ahí junto con Él, o somos quienes cargan el martillo y los clavos para crucificar a los demás. Después Jesús comienza a hablar del adulterio. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo que esto es de esta otra manera. Quiero que noten algo importante. Esta sección del adulterio, digamos, es un sándwich. Está entre lo que es el odio y el juramento falso. ¿Cuánto puede durar un matrimonio en donde no hay amor, en donde hay odio y en donde abundan las mentiras? No mucho. Y no solo eso, también es el jamón, digamos, del sándwich entre la codicia y la mentira. Codiciar aquí significa tener lujuria. En otras palabras, Jesús está diciendo, todo el que mira a una mujer para morbosearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Nuevamente, el problema es interno, pero es un problema que se expresa externamente. Las violaciones no suceden de la nada, comienzan pues con un morbo interno. Nuevamente, por esta razón, Jesús tiene que reinterpretar la ley. El propósito de la ley no era pues únicamente que no te divorciaras de tu pareja, sino que evitaras las cosas que te llevan a pensar en un divorcio. En este caso, pues está hablando específicamente pues, de la lujuria y de las mentiras en este contexto. La respuesta de Jesús de cómo evitar divorcios es un tanto, pues digamos, drástica. Arráncate el ojo, córtate la mano derecha. Y obviamente sin entrar en tantos detalles, estas dos partes del cuerpo pues son usadas frecuentemente cuando se trata de la lujuria. Lo dejo a su pensamiento de ustedes. Obviamente Jesús está exagerando, tal como cuando insinuó, ¿no?, esta caminata de 3 días del templo hacia Galilea y luego 3 días de regreso para nada más irse a reconciliar. Pero no significa que el punto que está haciendo no lleve cierta fuerza. Jesús no está suponiendo que uno dejará de sentir el impulso pues lujurioso, ¿no?, cuando uno ve, pues en este caso, a alguien atractivo. Eso sería algo pues imposible. Lo que Jesús está diciendo es: frénate cuando ese impulso inicial sucede, no le des seguimiento. En muchas ocasiones será difícil evitar pues ver a alguien atractivo. Ahorita lo están viendo en un video. No se crean. Pero no debemos darle rienda suelta a la imaginación de nuestra lujuria. Igualmente Jesús nos enseña que debemos decir la verdad, tanto a uno mismo como a la pareja. Una relación en donde no hay confianza porque hay mentiras no va a durar mucho tiempo. Un divorcio por estas dos razones, nos enseña Jesús, pues se puede evitar si evitamos estas otras dos situaciones. El deseo sexual en sí mismo pues no es malo. Diría mi abuela que es un don de Dios, pero es un fuego como el Gehenna que debe de mantenerse en su lugar. Debemos aprender a decir no cuando surge este deseo fuera de su contexto adecuado, que es el matrimonio. Ahora, para los que vivimos pues en el actual posmodernismo, esto puede sentirse tal vez como una represión, ¿no? Algo limitante. ¿Por qué no puedo tener sexo con quien yo quiera? Por el lado médico, pues aquí en la iglesia Chive nos puede explicar muchas razones del por qué no es conveniente tener sexo con quien uno quiera. Pero con respecto a lo espiritual, quiero que piensen en esto. Cuando yo estaba chavo, o sea, apenas hace como unos 2 años más o menos, no, era cuando vivía yo con mis papás. Pero cuando estaba chavo, una de mis tareas era, y por tareas me refiero a castigo por no hacer tareas en la escuela, pero una de mis tareas era podar unas plantas que se conocen como truenos. Y de vez en cuando pues una que otra planta que daba flores, pero bueno, ahí sí la verdad no sé cómo se llamaban esas flores. Pero podar es literalmente cortar ramas de un árbol. Pero el podar no es algo cruel.
para con el árbol. Al contrario, es algo bueno. Al podar el árbol, uno se asegura que pues el árbol crezca pues más sano, más frondoso, más bonito, que salgan pues flores más bonitas, o que salgan mejores flores, o que salgan flores. Hay veces en que necesita podarse para que salgan. Ah, Literalmente se está cortando lo que está mal en el árbol, o en este caso en la flor. Escoger no dar rienda suelta a nuestras pasiones lujuriosas en ocasiones se va a sentir como si nos estuviéramos autopodando. Precisamente la analogía de Jesús: arráncate el ojo, córtate la mano. Y el mundo en el que vivimos nos dice constantemente que hacer esto, pues no es algo malo, deberíamos de darle rienda suelta. Al contrario, tú dale vuelo la hilacha, no hagas lo que Jesús está diciendo. Pero si queremos crecer más sanos, si queremos ser alguien, pues digamos, más bello para Dios, es necesario podar lo que está mal. Tenemos en estos momentos una decisión que tomar: seguir lo que el mundo nos dice o seguir lo que Jesús nos dice. Una de estas dos pues nos va a llevar a autodestrucción, equivalente a la basura que se consumía y se destruía ahí en el Gehenna, en este basurero afuera de Jerusalén. La otra nos va a llevar pues a ser más genuinamente humanos, portadores de la imagen de Dios, que es lo que vamos a escoger, la decisión de cada quien. Y con respecto al juramento falso, las mentiras no solamente afectan, pues en este caso el matrimonio, afectan todas las relaciones. Nuevamente, el problema es interno, que se está expresando externamente. Maquinamos la mentira en nuestra cabeza y pues la expresamos. Y afecta tanto al que miente como al que se le está mintiendo. Aquí igualmente Jesús reinterpreta la ley. Nos enseña que debemos ser personas cuya palabra sea suficiente para garantizar que haremos algo. No necesitamos jurar nada, pues todo lo que hablamos debería ser verdad. Cuando usamos palabras como pues te lo prometo, te lo juro, para asegurar que confíen en nosotros, indica en realidad que no somos personas de confianza, porque tenemos que convencer a los demás con promesas y juramentos. Más bien nuestro sí debería de ser sí y nuestro no debería de ser no, como nos lo dice aquí Jesús. Lo pongo en otro tipo de ejemplo para que lo entendamos mejor. Hace unos días Chive y yo estábamos hablando de unas ideas que él tenía para pues, unas canciones que él quería estar escribiendo, que tienen que ver con hablar acerca del pecado pues, de una forma tal vez más directa, ¿no? Más contundente. Y en uno de esos intercambios de rimas ahí que estábamos haciendo, yo cotorreando le sugerí la rima. Dices, nos vemos el domingo, pero solo si Dios quiere. Dios quiso y ahí estuvo, tú eres quien no estuvo presente. ¿Cuántas veces no hemos dicho algunos de nosotros esa frase? Nos vemos el próximo domingo si Dios quiere. Nos vemos en la clase del miércoles si Dios quiere. Y como indiqué en la rima, pues Dios quiso, pero ¿y tú? ¿Por qué no estuviste ahí? ¿Acaso Dios no quiso? Claro que Dios quiso, pero el que no quiso fuiste tú. Y esta es una forma de jurar o prometer falsamente. Es una forma incluso de nombrar a Dios en vano, como lo prohíbe la ley. Decimos esta frase para asegurarle al otro que yo tengo el interés de ir a la reunión de la iglesia, pero acaba siendo un juramento falso cuando no vamos. Porque bueno, salió algo más importante que me impidió ir. En otras palabras estamos diciendo, no, pues Dios no quiso, porque a la mera hora esto se atravesó y era más importante. Ahora, con esto no me refiero a una emergencia, porque hay emergencias. Hay cosas que, bueno, ni modo, suceden y uno tiene que, pues, hacer lo que sea necesario en ese momento. A veces suceden. La vida interrumpe de muchas maneras, en muchos aspectos. Y es entendible. Pero me refiero a la persona que dice esta frase constantemente y constantemente no viene. Jurar o prometer algo y no cumplir nos convierte en mentirosos. Y ser mentiroso equivale a ser, como dice Jesús ahí en Juan 8:44, hijos del diablo, porque él es mentiroso desde el principio y es el padre de la mentira. Como cristianos debemos entender que nuestras acciones tienen
pues un inicio en el interior. Cuando estos pensamientos se exteriorizan en acciones, significa que no tenemos control sobre ellos. Entre los ingredientes del fruto del espíritu se encuentra el dominio propio. No tener control sobre nuestros pensamientos significa que no tenemos dominio propio. No tener control sobre nuestras acciones significa que no tenemos dominio propio. Y no tener dominio propio significa que no estamos cosechando el fruto del Espíritu. Y un árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, como nos dice a la Biblia en varias ocasiones. Jesús, a través de este sermón, nos está invitando a seguirlo. Nos está invitando a vivir como nueva creación. ¿Será difícil? Sí, porque significa deshacernos de hábitos y reemplazarlos con hábitos nuevos. Significa morir a nuestra vieja forma de hacer las cosas y comenzar a hacer una nueva forma de vida. Ah, con este decreto que el Rey Jesús está dando, está preguntando, ¿serás tú este tipo de persona? ¿O serás lo que siempre has sido y que evidentemente pues no te está dando resultado, no te ha dado resultado hasta ahora? A través de este sermón del monte, Jesús no solamente está dando ciertos mandamientos morales, digamos, o simplemente reinterpretando la ley. Está revelándonos una nueva forma de ser humanos. Aquellos que pertenecen al reino de los cielos son una nueva creación. Son aquellos que viven la vocación para la que fueron creados. Son los que realmente son portadores de la imagen de Dios. Son los que salan al mundo para evitar que se corrompa. Son los que dan luz al mundo para sacarlo de las tinieblas. ¿Eres de los que pertenecen al reino de los cielos o no? Es la pregunta que Jesús nos está haciendo aquí en Mateo. ¿Qué decidirás ser a partir de hoy? Eso es lo que quiero que reflexionen. Que Dios los bendiga.